¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Durante una primera etapa, la revolución bolivariana concentró sus esfuerzos en socializar y democratizar la renta proveniente del petróleo, incluyendo social y económicamente a las mayorías populares. Sin embargo, también se acentuó una cultura importadora, no productiva y parasitaria. El rentismo se apoderó del país. Hoy sufrimos una crisis económica, pero también una crisis moral y simbólica. ¿Es posible superar el rentismo petrolero? ¿Es posible industrializar a Venezuela? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Para este análisis situacional hemos invitado a Miguel Pérez Abad, presidente de Fedindustria, una organización gremial que agrupa a la pequeña y mediana industria venezolana. También es comisionado presidencial del Estado Mayor Económico para el Diálogo Productivo. Gracias, Miguel, por participar en este análisis situacional. Gracias a ti por la invitación, siempre a la orden. Has afirmado que el modelo rentista no productivo parasitario se agotó. No estamos hablando del modelo de inclusión social que le otorgó protagonismo, visibilidad, participación, inclusión a amplias mayorías populares. ¿Qué quieres decir con que el modelo se agotó, con que el modelo rentista se agotó? Sí, lo que hemos venido señalando es que la revolución bolivariana culmina desde la perspectiva que hemos venido haciendo una etapa que ocupó prácticamente 13 años, digamos, de trabajo sostenido, de un proyecto político que básicamente incluyó a grandes mayorías, como tú lo señalabas, y que incorporó a miles de venezolanos y venezolanas al mercado de consumo, logrando una mejor distribución de la riqueza nacional, logrando que la democratización de la renta petrolera llegara a todos los estratos sociales, generando una poderosa clase media que hoy en día pues, constituye parte del mercado, digamos, regional más importante, ¿no? Es decir, el mercado de consumo más importante, y generando condiciones excepcionales para que los emprendimientos, los emprendedores, para que la pequeña y mediana industria lograra algo que hace 15 años no tenía. Tú le preguntabas a un empresario cuál era tu principal problema y te decía, bueno, yo no tengo a quién vender mis productos. Teníamos una capacidad instalada ociosa. Tenía problemas de acceso al financiamiento, tenía problemas de altísimas tasas de interés. Todos esos escollos fueron vencidos y se generó entonces, pues bueno, unas condiciones tremendas, tremendamente poderosas para el crecimiento sostenido del país en todos los sectores y sobre todo, como lo hemos señalado, un proyecto de inclusión nacional que permitió revertir y cubrir de manera importante una deuda social acumulada de más de 40 años. ¿Qué pasó entonces? Bueno, básicamente nosotros lo que vemos es el cierre de una etapa, la culminación de una etapa necesaria. Es importante decir que era muy difícil pensar en reindustrializar el país o el relanzamiento de la industria venezolana con una población que no tenía poder adquisitivo, es decir, no tenía mucho sentido, sobre todo en el sector de la pequeña y mediana industria, cuyo espacio económico productivo se basa en la atención de las necesidades del país, en esta primera fase. Es decir, es una primera fase que tiene que ver con la democratización, socialización de la renta petrolera. Y algo también que no podemos dejar de lado, que es la inclusión, por ejemplo, de los programas de alfabetización, que dan viabilidad también para que más venezolanos y venezolanas pudieran ocupar niveles de formación más elevados que le permitan también a la industria tener talento humano formado, porque no podemos pensar digamos, reindustrializar el país o relanzar la industria sin tener trabajadores y trabajadoras formadas. Todo este arsenal de políticas públicas inclusivas permitió generar condiciones materiales excepcionales hoy, pero también señalar que, bueno, que ahora es necesario entrar en una nueva etapa que nosotros la identificamos como una etapa estelar, como una etapa de grandes oportunidades, como una etapa también de grandes tensiones, porque bueno, los modelos, digamos que cuando los sistemas económicos van cerrando etapas, la apertura, esa transición entre el cierre y el inicio de otra etapa de mucho más visión progresista, te genera momentos de tensión como los que tenemos ahora en la economía nacional. Se abren nuevas oportunidades, como tú señalas, pero uno observa que hay sectores que aparentemente no lo están viendo. Hay sectores empresariales
cuya única prédica es la obtención de dólares baratos, Sí. no un plan de industrialización. La respuesta me la das ahora cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Me comentabas que se abren nuevas oportunidades, grandes oportunidades para nuevos emprendimientos, para el desarrollo económico. Sí. Pero lo que uno observa en buena parte del sector empresarial es una prédica orientada más bien a la obtención de dólares que lo que hacen es acentuar la actividad importadora. Sí. ¿Qué está Oscar, pasando? yo lo que veo son oportunidades en el país, grandes oportunidades en el país. Por donde nos metamos, el país está cargado de centros, de espacios para producir y para generar nuevos proyectos industriales y empresas de servicios. Si nosotros miramos en la etapa que cerramos, que culminamos, donde teníamos excedentes de renta petrolera, todos los venezolanos y venezolanas aprovechamos lo que yo dije, dólares baratos. Los raspatarjetas, todos. los industriales comprando insumos y materias primas, los importadores netos, otros importadores que nacieron, porque bueno, era mucho más fácil, mucho más barato traer productos de afuera, mucho más sencillo, menos complejo, que producirlos en el país. Sin embargo, nosotros tenemos una respuesta favorable del sector industrial que la podemos comentar ahora. Es decir, crecieron las importaciones, pero también creció el sector productivo nacional, casi que triplicando la producción bruta de los últimos 10 años de la industria. Estamos hablando de la industria. Estamos hablando de alrededor de 70.000 millones de dólares hacia finales de los años 2001, 2002, hasta No ahorita. es verdad, entonces, que hay un cementerio de empresas en absoluto. Tenemos parques industriales congestionados, saturadísimos. También tenemos grandes espacios que tenemos que ocupar, digamos, nuevos espacios industriales. No es suficiente con la estructura industrial que tenemos, pero bueno, ahora es que viene una etapa de crecimiento expansivo muy importante para el país. Estamos viendo nuevas marcas, nuevos emprendedores, digamos, al no tener, si yo ponía un ejemplo con el tema del calzado. Nosotros importamos alrededor de 70 millones de pares de zapatos al año, los importábamos. Si ahora no se pueden importar, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a andar descalzo en Venezuela? No, se van a abrir oportunidades para los industriales en esa rama, por poner un rubro. Pero además lo estamos viendo en productos químicos, lo estamos viendo en aseo personal, nuevos espacios de emprendimiento que al final resultan incorporándose, que aparecen a veces medio en mercados informales, pero que terminan incorporándose a la economía productiva. Estamos viendo también nuevas alianzas entre industriales, es decir, cómo hacemos para producir en un entorno en el cual ya no podemos depender de tantos productos importados, o sea, tanto de insumos como de tecnología. Si todas esas tensiones que se están generando van a obligar al sector productivo venezolano, bueno, a replantear su negocio, es decir, a depender menos de lo importado y más de lo nacional, a desarrollar nuevos insumos nacionales. Tenemos energía barata, tenemos acceso a insumos y materias primas nacionales que tenemos que corregir, por ejemplo, como el caso del acero, el caso del plástico de las empresas básicas, que tenemos que reorientar para desarrollar cadenas productivas. Pero a lo largo y ancho del país se genera un momento histórico muy importante para Venezuela. Lo primero que tenemos que hacer los venezolanos y venezolanas es reconocernos en nuestras propias capacidades para superar la coyuntura. Entender que lo que pasó fue, ya no será. Si Venezuela no puede seguir insistiendo en un modelo, una forma de distribución de la riqueza como la que teníamos, porque además no alcanza. Hay que producir nuevos espacios de riqueza, hay que producir nuevos espacios de socialización de esa riqueza. Y no es sino a través de la inversión productiva, del empleo productivo, que podemos desarrollar, digamos, podemos expandir el tejido económico y generar nuevos espacios para los venezolanos y Pero venezolanas. digamos que esas son las condiciones objetivas, que abren, como tú dices, inmensas oportunidades, pero las condiciones subjetivas, ¿qué hacemos con la cultura del rentismo? Claro, bueno, eso es una batalla. Nosotros hemos sido muy críticos, por ejemplo, también hemos señalado que así como hemos dicho que los dólares baratos se agotaron, es decir, que no podemos seguir distribuyendo dólares a precios que no se corresponden con, digamos, con el sano funcionamiento de la economía nacional en términos de darle valor justo a la moneda, para que nuestros industriales también puedan no solamente producir en el país y abastecer las necesidades del país, sino generar excedentes para la exportación. Todos sabemos que si es muy barata la tasa de cambio, si es muy barato el tipo de cambio, pues se hace cuesta arriba salir al mercado internacional porque es muy difícil competir. Entonces, bueno, esos equilibrios hay que restituirlos. Después tienes la barrera, lo que llamamos nosotros las barreras culturales, es decir, tenemos una visión en la cual vemos siempre al Estado muy rico,
que tiene muchos recursos y cada quien quiere un pedazo de esa torta. Bueno, ese es el verdadero reto está allí. No está en las condiciones objetivas que tiene el país, energía barata, una ubicación geográfica extraordinaria, digamos un mercado de consumo poderosísimo que lo reconocen empresas, sobre todo las internacionales, que siguen invirtiendo en el país. Yo he tenido la oportunidad en este cargo que me designó el presidente de la República, el cual le agradezco muchísimo por la confianza. He podido reunirme con empresas transnacionales, todas las que operan en el país, empresas en el sector petrolero o en el sector de alimentos, y ellos desde afuera y desde adentro reconocen que se quedan y que no se van porque Venezuela es un extraordinario negocio, que entienden y valoran, digamos, la coyuntura como una coyuntura, no como la tragedia, la debacle o el Armagedón de Venezuela, como que si no fuésemos a salir de este estado. Yo creo que el primer gran paso, el primer gran reto de los venezolanos es encontrarnos a nosotros mismos y reconocer nuestros talentos y nuestras capacidades para superarnos, porque en un país que todos los días se para quejándose por cualquier cosa, que está permanentemente esperando una debacle que nunca llega, desde que el presidente Chávez fue electo, aquí la campaña ha sido sistemática sobre una tragedia nacional y que nunca llega. Que nunca llegue, ni va a llegar, porque usted sale a la calle y bueno, sí, ve colas, hay déficit de algunos productos, pero en términos generales el país va a salir adelante porque tiene todas las condiciones. Ahora, los venezolanos y venezolanas tenemos que hacer nuestro trabajo, ocuparnos menos de la crítica destructiva, del hablar por hablar, el estar retuiteando cosas que no son, y hacer el trabajo productivo. Bueno, ¿qué hacer para restablecer la esperanza? ¿Qué hacer para restablecer la voluntad productiva? ¿Qué hacer para establecer una cultura del trabajo? ¿Qué hacer para resolver la crisis moral que trajo el rentismo? Bueno, mira, yo creo que cada quien tiene que ocuparse en su área, las universidades, hacer su trabajo con los estudiantes, que uno se preocupa mucho ve cómo los jóvenes salen a buscar afuera lo que en teoría no encuentran en el país porque prefieren a lo mejor un trabajo estable y bien remunerado, pero no arriesgarse a emprender un proyecto en Venezuela. Yo creo que allí hay algunas cosas que tenemos que tratar desde los propios centros universitarios. ¿Estas tareas en tu agenda? ¿Están estas tareas en la agenda del comisionado presidencial? Nosotros trabajamos mucho durante, digamos, en los últimos 10 años hemos trabajado con el tema de los emprendedores sociales, los emprendimientos desde los sectores populares. Es decir, alentar a los trabajadores y trabajadoras, a las amas de casa, a los estudiantes, para que emprendan proyectos que vayan madurando en el tiempo y sobre todo para que asuman el control, digamos, de los sistemas productivos, o sea, que puedan incorporarse. O sea, la tesis vista, yo vengo de un emprendimiento muy pequeño, en el caso particular, de una microempresa. Sí, que las oportunidades han estado allí a pesar de los grandes titulares de prensa sobre que Venezuela no tiene posibilidades de salir adelante, el país ha marchado. Y a todos los empresarios y empresarias que se han quedado en el país, que han trabajado en los últimos 10 años, que con el presidente Chávez, que supuestamente iba a acabar con el sector privado, bueno, les ha ido muy bien. Tanto es así que los que se van siguen produciendo su rentabilidad en Venezuela, que por cierto, también hemos señalado que los empresarios y empresarias del país, que les ha ido muy bien, pero muy bien, tienen la responsabilidad moral de traer sus dólares para producir en Venezuela en esta coyuntura, ¿sí? De alimentar, en este caso el CIMADI, para que la economía pueda restituirse. ¿Cuánto podría aportar eso a la economía? Mira, nosotros, si hacemos yo diría que se traigan el 10% de lo que pudieron producir en sus cuentas y que tienen afuera, para sus operaciones, que los ingresen al CIMADI, que los ingresen al país, que los traigan al país, porque invertir en Venezuela es un buen negocio, pero además Venezuela les ha dado lo que tienen. Y en este momento, que tenemos un momento, una coyuntura de estrechez, sería una extraordinaria señal, no esperar que el gobierno solo meta los dólares al sistema, slos que los empresarios y empresarias también los traigan, los grandes y los medianos. Nosotros estamos promoviendo esa actitud en los empresarios, igual que hemos sido muy claros en dejar atrás lo que pasó, en términos de que esto ya no volverá y concentrarnos en lo que es un dato para nosotros, la realidad presente, para desde esa realidad empezar a construir en los nuevos espacios productivos que se generan. Si nosotros reducimos el 50% de las importaciones y esas importaciones eran productos consumidos en Venezuela y ya no los podemos importar, ¿qué va a pasar allí? Ahí queda un espacio, ¿verdad? Un espacio, ¿quién lo va a ocupar? Lo van a ocupar los productores nacionales. Entonces, eso que para muchos es una amenaza, no tener acceso a las divisas, por ejemplo, o tener limitaciones, que es un momento de tensión, genera el espacio para que los productores
relancen sus unidades productivas. Y lo hemos dicho también, lo podemos hacer la migración a tasa CIMADI, a una tasa de mercado o una tasa que se aproxime más a la realidad del mercado, porque en la práctica el enorme esfuerzo que hace el gobierno bolivariano en subsidiar los productos no está llegando en los impactos que la clase media y los sectores populares necesita, porque tenemos un mercado que se ha ido, digamos, distorsionando con intermediarios que lo que hacen es revender y encarecer los productos. Entonces, ¿qué hemos dicho? Bueno, trabajemos en la armonización de precios, en la sinceración de la tasa de cambio y que entre todo el sector productivo, que tiene una enorme responsabilidad, lo que tú dices, no es solamente estar pidiendo, sino ofrecer cómo desarrollamos las capacidades. ¿Cuáles serían los retos del gobierno nacional? Los empresarios se quejan de que hay un discurso antiempresarial que ahuyenta o no crea las condiciones para la inversión. ¿Okay? Bueno, pero, me vas a responder después que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Miguel, no son suficientes las condiciones objetivas. Es necesario también crear condiciones subjetivas. Los empresarios se quejan de que el gobierno tiene un discurso antiempresarial que ahuyenta la inversión. El presidente Maduro ha sido enfático en acusar y señalar a grupos económicos que están en el juego político para la desestabilización de la revolución bolivariana y de su gobierno, pero también ha sido muy enfático en convocar a los sectores productivos nacionales. De hecho, bueno, yo soy un empresario, soy asesor del presidente y del Estado Mayor Económico, y es una acción que busca fundamentalmente oír desde la realidad productiva, porque esa fue la tarea que el presidente Maduro señaló como prioritaria. Me dijo: Miguel, lo que sea, en los términos que sea, por más radicales que sean las propuestas, tráelas, pero sobre todo, entérate qué es lo que está pasando en el sector productivo, habla con los empresarios, llévale mi mensaje. También recuerdo que me dijo: dile a los empresarios textualmente que entendemos que a veces en las acciones políticas, en las acciones de gobierno, justos pagan por pecadores. También quiero señalar eso. El gobierno está actuando, está en una lucha, en una confrontación de los poderosos. Lo que pasa es que en el discurso a veces, digamos, se enreda, pues se conecta, pues se dicen empresarios, ¿qué tal? Que están metidos, bueno, y ya, todos los empresarios no se segmenta, digamos. Pero existe la voluntad en el gobierno nacional, en el presidente Nicolás Maduro, de promover una clase emprendedora, productiva, el presidente Maduro nacionalista. Ha señalado, y en sus últimas declaraciones, vamos a trabajar con los empresarios nacionales, por supuesto, en el marco de la Constitución y las leyes, y en el marco del Plan de la Patria, que es digamos, el marco de actuación político. Es una propuesta que no es secreta, es una propuesta que está escrita, es una propuesta que es una ley nacional que hay. Bueno, lo que no podemos tener es empresarios que se niegan a la realidad. Es decir, eso es lo que hay. Puede gustarte o no gustarte, pero además el gobierno ha venido trabajando, por ejemplo, en todo lo que es la apertura del desarrollo petrolero aguas abajo, con amplísima participación de las empresas nacionales, empresarios nacionales. Ahí estamos trabajando el desarrollo de la faja con una visión distinta al desarrollo petrolero que tuvimos con PDVSA. Sí. Tuvimos en los últimos 100 años, que era basada fundamentalmente en la explotación petrolera, la importación de insumos y productos de Houston, de cualquier parte del mundo, para la operación de PDVSA. Ahora se trabaja desde hace 3 años en desarrollar modelos de participación, de amplia participación del sector productivo venezolano, con grandes retos, porque bueno, es una tarea compleja, y allí estamos trabajando con el presidente de PDVSA, con PDVSA, en el desarrollo de la faja con productores nacionales, identificando espacios para la producción de digamos, industrias nacionales, homologando los elementos de calidad para que esas industrias puedan trabajar a PDVSA con calidad, pero además para generar una nueva plataforma industrial que tenga capacidad para ingresar y colocar productos en el mercado común del sur, en el Mercosur. Es decir, trabajamos en esas dos vertientes. Es decir, todo el arsenal de políticas públicas que nosotros tenemos ahorita, de financiamiento, lo que es la base de operaciones para las exportaciones, los incentivos que se están generando, son para el sector privado venezolano. Sí, digamos, nosotros ahí tenemos, por ejemplo, las rentabilidades que ofrecen la banca o las telecomunicaciones. ¿Sí? Han crecido con el país. O sea, la distribución de la riqueza ha ayudado a que sectores que no tenían capacidad para colocar sus productos puedan hoy colocarlo. Entonces, bueno, una cosa es el discurso
que va segmentado fundamentalmente a los grupos de poder económico, algunos grupos, no son todos, y otra cosa es el sector de la pequeña y mediana industria y los emprendimientos del país que han sido bancarizados y que hoy en día tienen mejores condiciones que las que teníamos hace 10 o 12 años para poder emprender. ¿Por qué ser optimista? Porque Venezuela tiene todas las condiciones, tanto económicas como de riquezas naturales, para salir adelante. No hay razones para que Venezuela sucumba a los retos que tiene por delante. Nosotros hemos pasado varios momentos críticos por la visión, digamos, la visión que tiene no solamente el Estado, sino también el privado. Porque para el privado es más fácil conseguir un contrato o venderle algo a PDVSA y, bueno, no emplear, no producir. Necesitamos una renovada generación de empresarios y empresarias comprometidas con la producción nacional, que tengan una visión de trascendencia, que quieran desarrollar las capacidades productivas del país. Eso no es una responsabilidad del Estado. A veces se justifica demasiado el tema de que no hay condiciones para, y bueno, ¿cuándo van a llegar las condiciones? Las condiciones esto no es un laboratorio, se teoriza demasiado en términos de cuáles son las mejores condiciones para poder avanzar. Todos los países tienen sus propios retos y dificultades donde usted vaya a producir, pero Venezuela hoy tiene condiciones excepcionales, tiene posibilidades tremendas para crecer. Tenemos un gobierno con el cual nos estamos comunicando. Bueno, no hace las propuestas, a veces el gobierno las toma, otras no, pero donde tenemos un canal de comunicación, hay diálogo y hay condiciones para que Venezuela crezca, digamos, y entre una etapa renovada de la revolución bolivariana, que el presidente lo ha señalado como el socialismo productivo. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por este análisis situacional. Ahora las conclusiones. Se agotó el modelo rentista de la economía venezolana. Más que una crisis, se presentan inmensas oportunidades. Hay que ocupar el espacio que dejan las importaciones, revalorizar el emprendimiento y el talento productivo, estimular la competencia y la innovación, establecer una cultura del trabajo. Todo lo que podamos hacer con nuestros propios recursos tiene una gran oportunidad. Hay que hacer más operativo al gobierno para que tome decisiones prácticas. El Ejecutivo Nacional debe escuchar a aquellos que tienen el conocimiento y la experiencia y teorizar menos sobre las soluciones necesarias. Debe reimpulsar el diálogo y generar confianza. En este sentido, hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo PDVSA para promover la producción nacional de bienes e insumos para la industria y para la exportación. Así llegamos al final de este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales y a participar con sus opiniones y sugerencias. Soy Oscar Chemel y los espero nuevamente para un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.